Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos huevitos de Pascua. Vean, son tejidos con los retacitos que hemos hecho, que hemos tenido durante todos los tutoriales y que me sobran bolitas pequeñas y con eso lo hago. Espero que les gusten. Miden, ay, se me olvidó. 8.5 centímetros de alto. Espero que les guste y vean. Hecho con materiales diferentes de hilaza y de angorita. Espero que les guste y a continuación la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice huevitos de Pascua. En esta ocasión es el momento para sacar todos los retacitos que te quedan de estambre. Vean, yo los voy echando en esta canastita y tengo de varios colores. Entonces los voy a utilizar. Tengo de angorita, tengo de cadeneta, tengo de abuelita. Miren, también tengo de abuelita, pero ese lo voy a usar para las narices. Vean, tengo de otros tonos. Hilaza, también tengo hilaza. Entonces, voy a utilizar los poquitos y van a salir muy coloridos. Es para que ustedes usen también todo lo que pues les vaya sobrando. De hecho, yo tengo un botecito donde pongo todos mis retacitos, miren. Y a veces hay hasta grandes, como que puedo usarlo también en este tipo de trabajos. Y entonces, ven que les digo, cuando hago los ojitos, a ver si tengo unos trocitos. Y así, voy guardando los sobrantes. Y eso ayuda mucho a que, pues, uses todo lo que va sobrando. Miren, por ejemplo, este sobró del Oscar. Y entonces lo hago así y lo meto ahí. Y así voy. Voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Y el relleno. Creo que es todo lo que vamos a usar. También estaba pensando en hacer unos con orejitas y con patitas, pero estoy viendo cómo hacerlo, ¿ok? Entonces voy a comenzar con huevitos de Pascua de todos los colores. Si quieren lo hacemos en tonos azules y otro en verde o mezclar. Voy viendo cómo se va dando esto. Y vean, tengo también color blanco. Entonces podemos mezclar, hagan de cuenta, los azules. Y usar todo mi azul. Vean, porque todos son diferentes tonos. Y estar intercalando los blancos. Entonces voy a hacer uno y ahorita de muestra y vemos cómo y hago el tutorial aunque sea rapidito. Ok, vean, ya quedó el huevito. Entonces vamos a utilizar los retacitos. Podemos hacer grecas o algo así. Voy a hacer primero otro igual a Vean, van a medir 8 centímetros más o menos, 8.5. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger los colores. Ok, a ver ahora en rosa. Así. Y vamos a comenzar. Vamos a tejer 2 cadenas. Ahí está. Así. Y en la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Cierro todas las vueltas, las cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. Subo con una cadena y en donde subí la cadena, ahí comienzo el primer punto. Que en esto
en esta vuelta va a ser un aumento. 5 aumentos en esta vuelta y nos da un total de 10 puntos. ¿Ok? Así. Y cierro la vuelta. En la vuelta 3 voy a hacer un punto, una cadena, un punto bajo, un aumento, 5 veces. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Corté el estambre, pero hago esto. Doblo la parte de arriba de la punta y jalo como si, y lo tejemos. Como si lo tejiéramos, no, lo tejo. Y hago un amarre. ¿Ok? Aquí. Así. Y luego en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 5 veces. Y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. 2 puntos bajos, un aumento, 5 veces, lo tejo y regreso. El número de vueltas que ustedes quieren por color, eso es al gusto. ¿Ok? Yo lo estoy haciendo así porque estoy basándome en los estambres. ¿Qué tanto estambre tengo? Porque si no, no me alcanza. Entonces hago 2 puntos bajos, un aumento y ya terminé. 5 veces. Sigo yo con el color blanco. Y entonces, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 5 veces y me va a dar un total de 25 puntos bajos. Ahora sí, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 5, 6 cambié a color rosa, pero otro tono. Hago una cadena y tejo 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 5 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, de la vuelta 7 a la 13 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a ir intercalando los colores. Hago 3 vueltas de cada color, bueno, de los colores y 2 del blanco. ¿Ok? Entonces, tejo de la 7 a la 13 punto por punto. No hay pierde. Si quieren, puedo hacer con ustedes esta parte para que vean cómo voy cambiando. Por ejemplo, 7 y 8 van a ir en tono rosa. Lo tejo y regreso para seguir cambiando el color. Ok, cambié el color en la vuelta 9 y vamos a tejer 9 y 10 en color blanco. Ok, punto por punto. Lo tejo y regreso. Después vamos a cambiar a otro tono de rosa. ¿Ok? Ok. En la vuelta... A ver, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 11 y 12 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Ah, no, pues dice que en la 13. Es hasta la 13. Y no dice, yo puse eso. Ok. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, 11 a la 13 punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y cambiamos al color blanco otra vez.
Ok, en la vuelta 14 voy a hacer esto. Cambio a color blanco. Y bueno, ahí sí depende de ustedes, ¿no? Yo cambié en color blanco y vamos a tejer 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. Pero vean, la disminución la hago así y luego jalo. Son 1, 2, 3, 4. Hago la disminución y luego vuelvo a jalar para que quede parejito, ¿ok? Entonces lo tejo y me da un total de 25 puntos bajos, ¿ok? Ok, en la vuelta 15 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 5 veces y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 16, miren, ya rellené el huevito. Y en la vuelta 16 cambié el color. Y hago 2 puntos bajos. Ay, espérenme. Ay, espérenme. Ahí está, mejor lo repito. A ver, voy a hacer en la vuelta 16 2 puntos bajos, una disminución. Hago lo mismo para que quede alineada la hilerita. Hago 1 y luego 2. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución 5 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y sigo rellenando, ¿ok? Relleno así para que quede bonito. Y si ven, escogí otro tono de rosa. Estoy agarrando todos los retacitos que tengo, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 voy a hacer un punto bajo, una disminución, 5 veces y me va a dar un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 18 subo con una cadena y voy a hacer 5 disminuciones. Y es la última vuelta para el huevito. Ahorita me está diciendo mi esposo que esta es una celebración pagana y que es de la fertilidad, que por eso se simboliza con conejos. Qué chistoso, ¿ah? La parte que no entiendo mucho es de por qué con huevitos. Si el conejo no tiene huevitos. ¿O sí? No, ¿verdad? Según yo es mamífero. Pues bueno, voy a cortar, rematamos. Ok. Y vamos a hacer esto. Para cerrar el huevito, voy a ensartar aquí. Y vamos a hacer esto, como con la cabecita de los muñecos. De adentro hacia afuera hago esto. Punto por punto. Así. Así. Y así. Jalo y remato. Clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Ok. Vean. Dos huevitos. Así. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otro igual, pero voy a hacer una como grequitas aquí, en estas dos partes.
y las vamos a hacer diferente, ¿ok? Entonces, la forma es la misma, es la básica, la que les estoy enseñando ahorita, y van a hacer lo mismo, nada más que en la vuelta 2, 3, 5, en las 6, no, en las 5, vamos a hacer aquí algo, ¿sí? No. Bueno, ahorita veo. Es que tendríamos que hacerlo al revés, que hagan de cuenta que de la 3 a la 4 y 5 hagamos algo. Pero ahorita veo, ahorita lo hago. Y ya se los explico. Es que necesito ir haciéndolo porque ya tiene muchos años que no hago esa puntada. Me lo enseñó mi mamá de niña, pero voy a ver si me sale. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir haciendo los huevitos con todos los retazos que tengo. Ahora voy a hacer en tonos verdes. Vean. Es que tengo muchísimos, entonces voy a hacer varios y ya ustedes utilizan así los poquitos que sobran. Es que tengo hasta en azul, lila, gris y todo se presta, la verdad se presta mucho a hacer los huevitos de todos los colores. Entonces vamos a hacer lo mismo y en la vuelta 5, no 6, vemos qué hacemos, ¿ok? Ok, vamos a meter el adorno en la vuelta 7 y vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo. Aquí en vean, me voy al que está en medio de los dos puntos bajos y tejo en el siguiente. Otra vez. Aquí en me voy aquí en medio y tejo en el siguiente. Y así. ¿Ya vieron? Entonces, otra vez. Pero aquí es diferente porque tiene el aumento. Y vean, busco el más cercano. Y queda este adorno. Otra vez. Busco en medio. Y es en y nos tiene que dar 30 puntos bajos aquí. Vean, en medio de los dos, busco el siguiente, es aquí. Y tejo. Un punto bajo. Y aquí. Y aquí es y así. ¿Ok? Lo sigo tejiendo y regreso. Ok, voy a meterle un adornito. Estoy tejiendo la vuelta, ahí espérame, 9. No, la 10. Voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena, un punto bajo en color verde. Bueno, en el color que ustedes quieran. Luego aquí voy a hacer esto. Voy a tejer la que sigue en color blanco. Pues espérenme, así. Ok, hago el amarre con el color verde y blanco. Ahí, espérenme. Ahí está. Entonces, tejí en color blanco. Vuelvo a tejer otra en blanco. Hago para atrás el blanco, cambio a verde y tejo en 2 verdes. Y otra vez cambio a blanco.
y hago 2 blancos. 1 y 2. Vean. Otra vez cambio a verde. Yo sé que no está quedando muy perfecto porque yo apenas estoy aprendiendo a cambiar colores así. Pero vean. Así. Y luego cambio al blanco. Uno, 2 y cambio al verde. Lo tejo así toda la vuelta y regreso. No jalen mucho para que no quede fruncido. ¿Ok? Y ahora cambio al blanco. Queda 1, 2 y ahora cambio al verde. Lo malo que se hace un enredijo. ¿Ok? Y así me voy toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, aquí ya llegué al final y entonces quiero seguir en tono verde. Entonces voy a hacer esto. Tejo con verde. Antes de tejer, espérenme. Ah, no, sí, tengo que tejerlo. Y entonces voy a cortar el blanco, pero no tan corto para que yo pueda amarrar. Si no, no voy a poder amarrar. Y hago un amarre. Es una idea, ¿eh? O sea, ustedes si cambian los colores, o sea, si son mejores cambiando color, ahí me enseñan. Yo por eso no subo mucho de cambiar color. Y entonces hago punto por punto otra vez. ¿Ok? Son 30 puntos bajos y los dejo normales. Y entonces seguimos con el procedimiento de la 7 a la 13, punto por punto, y cambian los colores como gusten. Miren. Y queda bonito. ¿Ok? Entonces pueden ir cambiando los tonos así también. Y se verían diferentes. ¿Ok? Entonces, hay otro que voy a hacer y va a ser como cosido. Entonces, lo tejo y luego lo cosemos. ¿Ok? Entonces, lo dejo así ya con ese adornito y sigo tejiendo. Ok. En la vuelta 14 yo voy a hacer lo mismo. Sigo todo normal, pero vean, estoy cambiando los colores. 3, 4 y la disminución. Por eso les digo que la forma del huevito sí tienen que respetarla, pero los colores no. Ahí sí ustedes cambian los colores como ustedes gusten. Y vean, son diferentes maneras de decorar los huevitos. Sigo tejiendo este huevito y regreso. Nada más que quería enseñarles cómo quedó. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado los huevitos. Y fíjense que con el material salen de diferente tamaño. ¿Se acuerdan que les dije que, vean, este es hilaza y este es angorita, el de este lado? Y vean el tamaño. Pero quedan bonitos. Espero que les haya gustado este tutorial. Que compartan, se suscriban y me regalen una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.